Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, una vez más. Gracias por la invitación. Bueno, y como hablábamos en el primer bloque, el dólar continuó cayendo en los últimos días y se ubicó en su nivel mínimo desde finales de enero, a pesar, ¿no?, que la inflación desde entonces ha superado el 15%. Pablo, ¿te preocupa esta evolución que viene mostrando la moneda americana o lo ves como un fenómeno favorable? Lo veo como un fenómeno favorable, un signo de que la economía está claramente en vías de estabilización, pero también me preocupa que empiece ya a acumularse con tanta rapidez un cierto atraso en el tipo de cambio. La tasa de inflación todavía está en niveles demasiado altos y una estabilización tan rápida del dólar, incluso una caída del valor nominal del dólar, nos empieza a confrontar nuevamente al problema del atraso cambiario, y eso es un tema Además preocupante. tampoco es que iniciamos este ciclo con un dólar al estilo del 2002, ¿no? De ninguna manera, no hubo dólar súper alto al inicio del proceso, sino un dólar que ya estaba a mi juicio descontado por el mercado. El dólar de 15 pesos era un dólar que ya estaba en la cabeza de todo el mundo. Un tipo de cambio real razonable. Absolutamente. Pero bueno, si comenzamos, ¿no?, con ese tipo de cambio real razonable, se empieza a ver este atraso. Absolutamente, eso plantea algunos riesgos y algunos interrogantes hacia adelante. Y en este contexto, ¿no?, justamente, y evidentemente que ha influido, ¿no?, en esta evolución que viene mostrando el dólar, ¿pero te parece oportuno este blanqueo de capitales que no va a ser otra cosa que incrementar, ¿no?, las presiones, un ingreso de divisas que va a contribuir, ¿no?, a este atraso cambiario que se está comenzando a perfilar? Es una buena pregunta. Hay un hecho internacional que hay que capitalizar, que es que a principios del año que viene van a empezar a funcionar simultáneamente un conjunto de acuerdos internacionales que va a ser muy difícil que alguien pueda tener dinero en negro como lo venía haciendo. No solamente en la Argentina, esto le va a pasar a un suizo, a un francés, a un americano, a un argentino. Entonces, la oportunidad política e institucional para lanzar un blanqueo impositivo es realmente muy favorable y no sería nada razonable perderla. Y yo creo que por otra parte ya... Este blanqueo se podía lanzar este año, el año que viene, en el 2018, en el 2019. En realidad, lanzarlo después de que empiezan a regir las normas antiblanqueo en el mundo no sería muy adecuado. Lo más adecuado es hacerlo inmediatamente antes. Ahora, también es cierto que el gobierno está empezando a impacientarse porque la recuperación de la economía tal vez no sea tan rápida como se planteó. Entonces necesita tomar algunas medidas que aceleren el ingreso de capitales. Y evidentemente un blanqueo impositivo de estas características, que puede tener un volumen muy alto, va a acelerar el ingreso de capitales y de alguna manera eso puede contribuir a una recuperación más rápida de la economía. Me parece que el gobierno generó expectativas de recuperación económica, sobre todo en el segundo semestre, que no es seguro que la realidad convalide, por lo menos en los niveles que el gobierno desea. La gran pregunta igual, Pablo, es si esos capitales van a ingresar para financiar el gasto público, el consumo, o si van a ingresar para financiar el aumento de la capacidad productiva, el aumento de la mejora de la competitividad de la Argentina. Como vienen las cosas, ya sabemos que van a ingresar en parte para financiar aumento de consumo, porque la regularización de los juicios en materia jubilatoria vuelca evidentemente un enorme volumen de dinero al consumo. Un jubilado, obviamente, cuando gana más, pobre, lo único que puede hacer es consumir más, así que desde ese lado vamos a tener un aumento importante de la demanda. Y por otro lado, la posibilidad que va a tener el gobierno de acceder a un mercado más profundo para endeudarse le va a dar más latitud, más amplitud al programa de obra pública, sobre el que el gobierno cifra muchas expectativas. ¿Por qué? Porque tiene efectos reactivantes y tiene efectos favorables para el empleo. Creo que esos dos elementos, aumento del consumo y relanzamiento, reactivación de la obra pública y de la inversión en infraestructura, van a ser dos de los pivotes sobre los que el gobierno supone que puede fundar la recuperación de la economía. La inversión productiva privada yo creo que va a llevar más tiempo. Ya está dándose en el sector agropecuario, por ejemplo, que tuvo señales muy potentes, pero en el sector industrial y sobre todo cuando involucra empresas extranjeras, los procesos de decisión son mucho más largos. La Argentina estuvo muchos años apartada del mundo,
en peleada prácticamente con todos. Ya ni había carpetas con análisis de proyectos para la Argentina, porque prácticamente Argentina estuvo 10 años afuera, así que ni siquiera las empresas se tomaban el trabajo de armar proyectos y tenerlos encarpetados. Entonces hay que empezar ahora a hacer los proyectos. Y me da la impresión de que la apuesta del gobierno va a ser consumo y obra pública. Pero existe la posibilidad, Pablo, de que cuando termine este ingreso, que va a ser limitado, digamos, al margen de la cantidad del éxito, va a ser finito este ingreso de capitales, y existe la posibilidad o riesgo de que cuando se termine ese ingreso de capitales, nuevamente estemos lidiando con los problemas habituales de la Argentina. Es muy probable porque en el camino tenemos varios riesgos que conjurar, entre ellos el que ya señalábamos, que es el del atraso del tipo de cambio. También el gobierno fiscal, ¿no? Tiene por delante, por supuesto, el desafío fiscal, es decir, de cumplir la promesa que él mismo formuló en el sentido de llevar la Argentina hacia el equilibrio fiscal a un horizonte de 3 o 4 años, es decir, que al fin del primer mandato Macri tenga una situación fiscal equilibrada. Todo eso obviamente está muy vinculado e interrelacionado, porque si la Argentina converge hacia una situación de equilibrio fiscal, obviamente vamos a tener menos problemas de atraso de tipo de cambio. En cambio, si le damos al gasto público en exceso y al déficit, obviamente eso genera, por otra parte, mayor atraso del tipo de cambio. Esa es una historia muy conocida en Argentina. Así que sí, no estamos frente a un horizonte, digamos, totalmente despejado, pero estamos con algunas incógnitas menos que las que había hace 6 meses. Muy bien, bueno, justamente igual cambiando un poco de tema, hoy en estos últimos días estuvo hablando el ex candidato a la presidencia, el favorito, digamos, a la presidencia, Daniel Scioli, a lo largo de la campaña electoral del año pasado, y se quejó, ¿no?, de los aumentos tarifarios, señaló que vienen causando estragos, ¿no?, y le pidió al gobierno que los revise. ¿Estás de acuerdo con este pedido del ex gobernador? Yo haría una reflexión más general. Yo te diría que si uno analiza una por una las medidas que el gobierno toma, son todas ellas sensatas. Bueno, las tarifas había que recomponerlas, estaba claro. Ahora, yo creo que el gobierno ha mostrado una enorme falencia en materia de sincronización y de coordinación de las medidas de política económica, con lo cual está generando en muchos casos efectos inútilmente adversos. Por ejemplo, si se iba a reconstituir el ingreso de los asalariados por la vía de las paritarias, si se iba a bajar el IVA al consumo, si se iba a generalizar las asignaciones sociales, hubiera sido mucho más razonable meter esas medidas al principio del programa y después aumentar las tarifas que hacerlo a la inversa. Hoy estamos con tarifas nuevas, pero con salarios viejos. Entonces, los sectores económicos obviamente están padeciendo una caída muy fuerte del consumo. Me da la impresión de que este esquema, a través del cual el gobierno fragmentó la decisión económica en 6 o 7 ministerios distintos, está generando enormes problemas de coordinación, y las medidas que se toman individualmente, si uno las analiza, son correctas. Ahora, la política económica no es la suma de medidas, es una suma racional en la cual hay una sincronización y un encadenamiento lógico, y ahí yo creo que se observan fallas que generan este tipo de situaciones. En realidad el gobierno está poniendo en el mercado mucho más dinero que el que está sacando por la vía de las tarifas, porque si uno suma las paritarias, la baja del IVA, la reducción del impuesto a las ganancias, etcétera, los dos efectos deberían estar compensándose prácticamente. ¿Por qué, sin embargo, el dolor es tan grande? Yo creo que hay un problema de coordinación. Falta de sincronización. Absolutamente. Muy bien, bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Pablo Rojo sobre la situación que viene presentando la economía, los importantes desafíos que se abren a partir de los anuncios que hizo el gobierno en los últimos días y las perspectivas económicas en general. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.